¿Me permitís que os haga una pregunta para levantar la mano? ¿Quién se ve como que está conectando con su corazón? ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién? Gloria a Dios. ¿Quién ve que no está conectando? Sin vergüenza. O sea, que no tenga vergüenza en decirlo. Abstenciones. Cuesta levantar la mano. Hay que ser libre, no pasa nada. Bien, gloria a Dios. Fijaos que el éxito del retiro está asegurado, porque Dios va a hacer contigo lo que Él va a querer. Y es que es maravilloso. Por eso, que conectas bien, que no conectas, por algo es. Eso siempre. Mirad, ¿quién es mi modelo? ¿Quién es tu modelo? ¿Quién es el hombre perfecto? Jesús, Cristo. Él es el hombre perfecto. Y la imagen que Jesús tenía de Dios, ¿cómo era? Perfecta. Conocía a Dios perfectamente. Y Jesús tiene dos naturalezas. Y aunque están unidas, son distintas. Os invito a que estudiéis teología. También formar la cabeza es importante. Están unidas, pero son distintas. Y a veces decimos, no, bueno, como era Dios, pues no, pues eso es una herejía, que lo sepáis. Es reducir a Jesucristo solo como si fuera Dios. Eso es una herejía. Entonces, Jesús fue hombre verdadero. Dice San Ignacio de Antioquía, frente a una herejía, verdaderamente nació, verdaderamente murió, verdaderamente sufrió, subraya él, verdaderamente, verdaderamente, es verdadero. Entonces, Jesús como hombre, ¿por qué Dios eligió a María para que fuera su madre? Pues para que Jesús no tuviera heridas. Jesús como Dios, como verbo eterno, tenía una experiencia del Padre. El verbo tenía una experiencia del Padre, era el Hijo. Y desde siempre estuvo en relación con el Padre. Pero cuando se encarna, en la humanidad de Jesús, Jesús como hombre, ¿qué imagen del Padre tiene Jesús como hombre? Cuando Jesús dice, ¿cómo llama Jesús a Dios, al Padre? Agua. Abba. Abba. ¿Qué significa Abba? Papi, papá. Es el modo coloquial que usaban los niños hebreos para dirigir a su padre en el ámbito familiar, lo cual refleja una relación muy familiar, ¿no? Pero cuando Jesús dice papá, ¿a quién había dicho Jesús papá con sus labios de hombre? A José, San José. Cuando Jesús dice papá, se dice a Dios, tiene una experiencia de Dios ya eternamente, ¿no? Como Dios, pero al encarnarse también tiene una experiencia de un papá, de un papi. Y entonces dice, anda, José es como mi Padre Dios. Qué fuerte, ¿a que sí? ¿Habéis pensado esto alguna vez? No. Pues yo tampoco. Me ha venido esta mañana. Por eso hay una gracia en los retiros que no viene antes, ¿no? Digo, anda, esta mañana cuando estaba por la noche me he despertado varias veces, cada vez me ha venido alguna cosa. Lo cual, la pregunta ¿has descansado cuando te levantas? No es la más adecuada, sino el Señor te ha ido trabajando por la noche. Fijaros qué maravilla, ¿no? O sea, Jesús tiene un concepto, una imagen de Dios adecuada, perfecta, porque tuvo un padre. Entonces cuando dice Abba, papá, es lo que le decía a José, papá, papá. Y cuando dice mamá, Jesús tiene una imagen de Dios maternal, paternal y maternal. Entonces vamos a dar un paso más en nuestra historia, y es algo que es fundamental, y como una imagen de Dios que tiene que ver con lo que nos ha sido revelado de Dios
podría empezar por la madre, ¿no? Siguiendo el esquema. Pero cuando Dios se nos ha revelado en Jesús, Jesús nos ha dicho que Dios es Padre. Y la fe de la Iglesia lo recoge. ¿Y cómo empiezan los credos? Todos los credos empiezan: creo en Dios, Padre. Justo al lado de Dios está la palabra Padre. Entonces, cuando yo pienso en Dios, a mí me han enseñado de pequeño, aunque no me lo hayan enseñado, se me ha quedado grabado porque he rezado el credo: Dios Padre. Dios es Padre. Jesús, cuando dice Dios es Padre, se acuerda de José. Como hombre, no tiene esa experiencia de José, es mi papá. Cuando yo digo Dios es Padre, soy pequeño, estoy en la catequesis, estoy en misa, lo oigo, se me queda, me lo dicen, me lo cuentan. ¿Qué imagen tengo de Dios? Dios es como mi Padre. ¿Y qué ocurre? Pues que Dios no es como mi Padre, ¿no? Porque mi padre no era como José. ¿Se entiende? Con lo cual, ahí el niño, sobre todo si está en estos momentos que todavía no, cognitivamente no, pues como que todo, bueno, pues como que más o menos, pero según vas avanzando se puede producir un cortocircuito, ¿no? Diciendo: creo en Dios, que no es como mi Padre, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Porque no entiendo que Dios sea Padre, porque Dios no puede ser Padre si es mi Padre, ¿no? O sea, hay una relación inevitable, hay una conexión inevitable. Entonces esta correlación es muy importante, porque si estudiamos o vemos lo que es Dios en sí mismo y la experiencia que Jesús nos transmite de Dios como Padre, ¿qué dice? Jesús recoge lo que dice el texto del Antiguo Testamento, ¿no? Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura. Es un Padre tierno, Salmo 103. Es el Padre que cuida a su criatura. Es decir, todo lo que es Dios Padre, mi Padre lo ha intentado, seguramente, salvo casos excepcionales. Tu Padre te ha querido. Hay casos, aquí no se puede generalizar nada, pero en general, digamos, lo más habitual es que tu Padre te ha querido, pero es imperfecto y limitado. ¿Cuáles son las funciones de un padre, más o menos? ¿Qué se espera de un padre? A ver, en alto. Protección, amor, seguridad, presencia, firmeza. O sea, digamos, la figura paterna, pues es la de, y también espera una mujer, también un hombre del varón, que espera seguridad, protección, firmeza, una autoridad, tenga, pues, no saber estar, también afirma y reafirma la identidad, también sexual. Bueno, pues podríamos ver como cualidades que son más propias del Padre. Y entonces, pues, cuando yo pienso en Dios como Padre, pues puede haber ahí unos elementos distorsionadores. En mi experiencia de Dios hay una correlación con mi experiencia de Padre. Y podemos ver como distintos tipos de Padre, ¿no? Que luego van a tener un reflejo en mi imagen de Dios. Entonces, ¿qué se espera de un padre? Siempre el hijo va a pedir al padre, ¿no? Para que le dé. Se espera del padre que te dé lo que necesitas. Y me venía la comparación del agua, ¿no? Como si pensamos en el padre como el agua necesaria para que el niño tenga el amor que necesita, podemos encontrarnos distintos tipos de padres. Un tipo de padre que por desgracia es bastante frecuente: el padre desierto. ¿Cuánta agua hay en el desierto? Es el padre
ausente. Ni está ni se le espera, porque nunca está, falta siempre. Puede ser porque haya abandonado la casa. Puede ser porque esté fuera por razones laborales, sociales. Puede ser porque haya fallecido, ¿no? O sea, veis que aquí no entramos en el juicio, porque si el padre se muere, el niño tiene 4 años, pues hombre, el padre no tiene la culpa, normalmente. Si se ha suicidado ya es otro tema, pero vamos, que una muerte del tipo que sea, una muerte sin responsabilidad propia, pero está ausente. Entonces hay un desierto en el corazón de ese niño, y las funciones, ¿quién intenta cubrir el agua que falta en ese desierto donde no hay padre? La madre. Y la madre la intenta cubrir, pero la madre puede ejercer esa función, hace lo que puede. A veces aparece otra figura, puede haber un abuelo, una figura familiar, por un tío, un abuelo, que si está bien colocado puede que cumpla una cierta función paterna, pero si mi padre no está, no está. A veces hay niños que llaman a su abuelo papá, porque ha hecho esa función, pero no es su papá, es su abuelo. Entonces aquí también hay cuestiones, ¿no? Al menos es una figura masculina que puede de alguna manera cubrir, pero... Bien, segundo tipo de padre, el padre Guadiana. ¿Quién es el padre Guadiana? El intermitente, padre intermitente, aparece y desaparece. Podemos hablar de un guadianismo físico, emocional, es decir, puede ser físico, es decir, que esté, no esté, pero el más doloroso es el emocional, ¿no? El problema no es, lógicamente el padre va a entrar y salir, pero la cuestión problemática es cuando no se sabe si está o no está. Cuando esto genera en el niño una incertidumbre, y a nivel emocional los cambios de comportamiento. Eso, padre cariñoso, afable, de repente un día, o de repente cambia, se vuelve violento o empieza a gritar. Entonces eso, no sé si es mejor que no esté o que esté de esta manera, ¿no? Porque eso genera una tensión, unos nervios. El niño se pregunta, ¿cómo vendrá hoy papá? ¿Cómo está papá hoy? Si tiene hermanos, pues a veces ayuda a esos hermanos, ¿no? Que van, oye, papá está así, venga, cuidado, ¿no, papá? Pero siempre deja esa incertidumbre, ¿no? A veces hay padres, también es ciertamente frecuente, que no han hecho la sanación interior, entonces no saben gestionar sus emociones, ¿no? Y pueden perder fácilmente los nervios. Y esto se puede acentuar también si hay una adicción, tipo un padre alcohólico, un padre con un problema, pues que no controla, y eso pues genera una tensión, una incertidumbre. Y la casa, el hogar, que ha de ser el lugar de paz, es un lugar de tormento, es un lugar de ¿qué va a pasar hoy? Tercer tipo de padre, el padre charco fangoso. Charco fangoso. ¿Qué puede ser ese padre? Tiene agua, da agua, pero es agua estancada, queda enlodado, de tal manera que también genera una confusión pues grave, porque da cariño, pero lo mezcla y lo confunde. Es el tipo del padre abusador, o sea, del padre que mezcla acercamientos afectivos cariñosos con gestos y palabras, con comportamientos libidinosos o ambiguos, ¿no? Entonces, eso puede generar confusión, y ahí es muy importante en los niños enseñarles a que haya límites, porque una palmadita en el culete pues puede ser un gesto cariñoso, pero hay palmaditas, y el culete ya es una zona
pues, de alguna manera delicada o íntima, ¿no? Entonces, y si ya no es el culete, sino otra parte más íntima, pues se entiende, ¿no? Entonces, eso en el bebé o en el niño pequeño de estas edades, pues el niño no entiende. El niño, papá me quiere, tiene palabras cercanas, tiene cariño, tal, pero claro, entonces confunde y hace daño. Entonces es agua que encharca, que enfanga. Entonces el tema del abuso es hay un gran porcentaje de personas que han sufrido abuso, y estos temas tú a lo mejor te ha pasado o tratarás a personas que les ha pasado, y hay que tratarlo, pues. Entonces todo esto va a dejar una imagen de Dios también, ahora lo vamos a ver. Otro tipo de padre, el padre cascada. ¿Qué es una cascada? La cascada es agua. ¿Tú te has puesto a veces debajo de una cascada así fuerte, que te pones y te deja hecho polvo? Que sales. O sea, es tan cariñoso, tanto, ¿no? Que te asfixia. Sus brazos son bloqueos de baloncesto. Te coge. No es lo que sea más común en un padre, quizá eso puede darse más en las madres, pero bueno. Es el padre que no guarda las distancias, ¿no? Que no deja al hijo, que quiere que el hijo sea como él, que no le da su autonomía. Fijaos que la libertad interior es, dicho desde el punto de vista afectivo, es poder encontrar una autonomía afectiva. La autonomía afectiva no es una independencia, sino es que Dios me ha hecho para que yo sea libre y para que yo no esté atado a nada ni a nadie, pero no para ser un ente autónomo como independiente, sino para poder amar libremente. Porque el amor no es fusión, el amor es entrega libre de dos diferentes. Y la comunión no es fusión. El enamoramiento es fusión, dependencia. El amor de 1 Corintios 13 es la diferencia, es la comunión. Es decir, la comunión es el amor más auténtico, que es el trinitario. Tres distintos en unidad. La comunión, el amor, es que somos distintos y nos amamos y entramos en unidad, pero siendo distintos. Entonces, un equipo de servicio, una comunidad, son seres distintos que por amor están unidos, pero no son idénticos. Por lo tanto, un matrimonio, hay un momento como de fusión, ¿no? Cuando está el enamoramiento, pero luego, siendo dos distintos, son una sola carne en la comunión que Dios les une, en la comunión de Dios. Entonces Dios me pide a mí, también en la relación con Él, yo no me confundo con Dios, como los budistas, no me confundo en Dios, yo soy yo y Dios me da lo suyo. Entonces, el padre cascada, digamos, es el que puede llevar a esta como invasivo, ¿no? Como quiere que haga lo que Él quiere, o sea, Él quiere que yo sea como Él. Y por último, el padre fuente. El padre fuente, pues, da el amor equilibrado. Además, hay fuentes que vienen de manantiales que va corriendo, pero no pasa nada, porque va fluyendo, y uno se acerca cuando tiene sed. No tienes que estar todo el día bebiendo, porque explotas, sino que va un poco tú, o si tiene grifo, tú lo vas abriendo, bebes conforme a tu necesidad. Estas ideas del Padre también podemos verlas en Dios, y a veces Dios es un Dios ausente. El Padre desierto, el ausente, tiene reflejo también en un Dios ausente. El Dios ausente es el de la posmodernidad, a nivel cultural, donde ya Dios no está ni se le espera. El hombre de hoy no cuenta con Dios ni espera a Dios, porque
se ha puesto él como Dios. Entonces, Dios no existe, Dios no tiene nada que ver. Esto a nivel cultural. A nivel personal, el Dios desierto, el Dios ausente, es cuando yo experimento en mi vida que Dios no está. A veces tengo momentos de ateísmo existencial, no que no crea en Dios, no, por supuesto. Pero creo que Dios no existe, porque no lo diré, pero en el fondo digo sí. Y además, ¿para qué me sirve? Entonces, pues vivo como si Dios no existiera. Es una cuestión cultural del ateísmo, pero hay un ateísmo en el creyente, existencial, porque Dios no está. Entonces, también puedo tener la experiencia del Dios guadiana. El que ha tenido experiencia de Dios más sensible, más perceptible, también ha tenido experiencia de que Dios no ha estado siempre igual. Entonces, y uno dice, pero a ver, ¿estás o no estás? A ver, tú me dices que me amas, pero luego no estás aquí. Entonces, no te entiendo. Y claro, y Dios se calla. Y tú te quedas igual o peor. Entonces hay una imagen de Dios como ese Padre que no está, o que está a veces, pero otras veces no está, con lo cual te genera confusión. Y dices, ¿este Dios quién es, no? Y en realidad, pues Dios, el Dios verdadero, es el Dios fuente que está ahí, pero que yo no siempre lo entiendo ni sé reconocerle, ¿no? También hay una imagen de Dios, que no es Dios, pero una imagen de Dios, como pensar que Dios me está manipulando, que sería el Dios tipo Padre Charco, como que Dios me manipula. Cuando a lo mejor una persona me lo ha comentado una vez, ¿no? Es que qué bien, porque Dios te usa, pues si me usa, como todo el mundo me usa, ¿no? Para sus intereses. Al final me manipula, me quiere, pero sí, para que le sirva, ¿no? ¿Y yo qué? O sea, yo sí, le sirvo, pero ¿yo qué? Pues me podría dar algo, ¿no? Bien, entonces, ¿veis cómo la imagen de Dios se mezcla con la imagen del Padre? Yo no sé qué has puesto en la línea de tu vida en la relación con Dios, pero esto es un continuo. Vamos dando un paso, siguiente paso. El siguiente paso es Dios y mi Padre, ¿no? Papá, Jesús me ha dicho, llama tú también a Dios papá, porque Él ha querido compartir su filiación conmigo. Y en ese compartir la filiación, pues yo me puedo reconocer en esas palabras del Tabor, en esas palabras del Jordán, tú eres mi hijo amado. Y esa es una palabra de verdad. Yo soy hijo amado. Y hay dos textos de las cartas de San Pablo donde se nos invita a llamar a Dios papá, Abba. Romanos 8:15, que dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. Eres hijo y clamo, Abba. Y Gálatas 4, 6, 7, debido a que somos sus hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestro corazón que nos impulsa a exclamar, Abba, Padre, ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Entonces, yo necesito sanar la imagen de Dios desde la verdad de lo que es Dios y sanar la imagen de Dios Padre. Y también hacer un proceso de reconciliación con la imagen paterna. Si hago una línea de mi vida, puedo pensar o fijarme ahora más bien en la figura paterna, en mi padre biológico. O si soy adoptado, mi padre. O si no he tenido padre, pues alguna figura paterna. Entonces, la figura paterna, ¿cómo ha estado en mi vida? Y hacer como antes, nos centramos en el Padre. ¿Qué me ha afectado a mí de mi Padre?
cosas, digamos, arriba, cosas que me han afectado positivas, que me han dado vida, amor, seguridad, fortaleza, firmeza, protección y cosas pues que no he tenido. ¿Cuál de estas imágenes de padre es la que más se corresponde con el mío? Y ponerlo ante Dios. Entonces, el proceso es, en el Espíritu Santo, pues poner a mi Padre en la presencia de Dios. Y, por una parte, descubrir que tengo una imagen de Dios como Padre, o que puedo tenerla distorsionada, o que he podido tener algunas distorsiones, y en la medida que también pueda configurar mi imagen auténtica del Padre que yo necesito y vivir en verdad también el Padre que yo he tenido, pues puedo también recolocar la imagen paterna que se reproduce luego. ¿En quién se reproduce o se manifiesta esa imagen paterna? En autoridades, ¿no? Autoridades laborales, eclesiales, ¿no? La autoridad que pues hay en varones, en seres masculinos, ¿no? Se dice que es un varón, ¿no? No un varón de fútbol, sino un hombre, un ser humano masculino. Pues que eso se ha reproducido, y cuando ha habido una carencia de padre afectiva, pues yo he necesitado un padre. Entonces ha habido una figura paterna que me ha podido ayudar, pero también ha podido presentarse figuras paternas con estas características que hemos visto, ¿no? Desierto, guadiana, etc. Entonces, como nadie es perfecto, ni yo como hijo, ni estas figuras paternas, siempre ha habido algo. Entonces es a la luz del Espíritu lo que me venga. O sea, no consiste en hacer la relación de mi historia necesariamente, sino cosas que me vengan que me hayan afectado en cuanto a Dios como Padre y en cuanto a la relación con mi Padre. Es como, siguiendo los pasos que hemos dicho antes, pedir luz al Espíritu, conocer, reconocer, que poder dar nombre, y tercero, poder conectar y expresar poco lo que me viene, pero siempre desde Él. Y dejando que el Señor vaya restaurando. ¿Con quién voy a hacer este ejercicio? ¿De la mano de quién? ¿A quién puedo pedirle ayuda? A Dios Padre, pero si lo tengo un poco distorsionado, ¿quién puede interceder en esto? El Espíritu Santo. Espíritu Santo siempre. ¿Algún papa así santo? San José. ¿Qué pasa? Que de San José no tenemos noticia. No porque fuera padre ausente, sino porque se ha hablado poco de él. Entonces, nos tenemos que imaginar que San José era el padre perfecto, porque era así. Digo, ¿a dónde acudo para imaginarme a San José? ¿No? Pues a lo mejor es complicado. Hay que distinguir entre el Padre, así como hemos dicho de Dios. ¿Yo puedo conocer a Dios? ¿Puedo conocer a Dios? O sea, puedo conocerle en parte, ¿no? A medida en que ha sido revelado. Pero yo no sé, o sea, no llego a conocer a Dios plenamente. Yo conozco a mi Padre. Conozco a mi Padre en parte. A lo mejor ni Él se conoce a sí mismo. No, o sea, yo conozco a mi Padre en parte. Pero ¿qué es lo que yo recibo? ¿Qué es lo que yo veo? Es decir, hay que distinguir el Padre, mi Padre, tal y como es. O sea, yo no puedo conocerle, mi Padre. Y eso, ahí está Dios con él, ¿no? Dios le conoce, Dios le ha creado, Dios sabe todo lo que es mi Padre. ¿Qué es lo que yo conozco de mi Padre? Lo que se ha revelado en Él. ¿Veis el paralelismo? Yo conozco lo que se ha revelado en Él. Sabéis que en Dios la revelación es con palabras y hechos intrínsecamente unidos. Dios se ha revelado con palabras y hechos. Mi Padre se me ha revelado con palabras y hechos. Entonces, ¿yo qué sé de mi Padre? Lo que he escuchado de Él
y lo que he visto de él, lo que él ha dicho, lo que él no ha dicho, lo que él ha hecho, lo que él no ha... En fin, eso es lo que yo sé de mi padre. Entonces, eso es lo que genera en mí una imagen de mi padre. Pero yo no conozco a mi padre real. ¿Os acordáis de lo que os decía ayer, de tener ese cuidado del juicio? Yo no puedo juzgar a mi padre. Vamos, lo puedo juzgar, pero es inadecuado. Aquí no estamos en el ámbito del juicio, estamos en el ámbito del corazón, de lo que me ha afectado. Entonces hay que distinguir, por tanto, a lo que es mi padre en sí mismo, en su realidad que Dios sabe. Entonces yo dejo a mi padre en manos de Dios, Dios sabe. Segundo, al padre real en cuanto a las cosas que se han manifestado en él. Y hay elementos objetivos, porque si mi padre me dijo no vales para nada, no, si mi padre me dijo pues palabras concretas, o hijo mío cuánto te quiero, si mi padre me llevó en brazos, o si mi padre nunca apareció, son datos concretos, son hechos. Hay hechos que se pueden verificar, elementos objetivos de lo que hizo o no hizo, de lo que dijo o no dijo. Pero luego está el padre interior. El padre interior es la experiencia que yo he tenido de mi padre. Y el padre interior no es exactamente mi padre en sí mismo, ni lo que mi padre ha dicho o ha hecho, sino el efecto que eso ha tenido en mí. Lógicamente hay una relación, hay un vínculo. O sea, porque mi padre interior se ha construido a partir de la experiencia que he tenido con mi padre. Pero hay que distinguirlo. Este es un principio teológico fundamental que hemos de aplicar también aquí. Hay una unidad, pero hay que distinguir. Mi padre interior no es mi padre real. Y yo distingo. En la sanación interior, ¿qué importa? ¿Mi padre real? No, mi padre interior. Nunca juzgo, por eso nunca entramos en juicio. Y hay un camino también de sanación del juicio, porque cuando sale el juicio, digo, pues te lo entrego, Señor, te dejo a mi Padre. Entonces, hay un camino de sanación del juicio, porque mi Padre ha hecho lo que ha hecho, o ha dicho lo que ha dicho, porque también se lo dijeron a Él, porque Él también lo vivió, porque normalmente se repite lo que uno ha aprendido. Entonces, yo no he de juzgar a mi padre. De hecho, no es sano juzgarle. No es sano. Otra cosa es el padre interior. Al padre interior, pues necesito, en ese proceso que hemos dicho de poder expresar, al padre interior yo le puedo expresarle todo. Igual a la imagen de Dios interior. O sea, yo puedo quejarme a Dios, yo puedo decir a Dios, ¿por qué me has hecho esto? Claro, porque es el Dios interior, lo que yo he experimentado de Dios y que ha quedado en mí. No es que el Dios real es bueno, misericordioso, pero yo he sentido a Dios que no estaba conmigo, entonces siento esa decepción y yo necesito expresar eso. ¿Se entiende? Necesito expresar ante Dios y con Dios lo que siento a Dios. Y necesito expresar ante Dios y con Dios lo que siento. Entonces, yo puedo decir algo así, si tengo rabia porque mi padre no estuvo o porque Dios no estuvo, puedo decírselo. Necesito decirlo. Decir, ¿y por qué no estuviste? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué? Necesito decirlo. ¿Pero a quién se lo digo? No se lo digo a mi padre. No voy a llamarle ahora papá, si está vivo. Decir, oye papá, ¿por qué no estuviste? No se lo voy a decir a él. Porque lo importante no es el padre externo, el padre real, el padre. Lo importante es lo que ha dejado en mi corazón. ¿Sí? Entonces fijaos que esto es muy importante en sanación interior, porque no estamos en el nivel del juicio, sino en el nivel del corazón.
Y en ese nivel, todo, entre comillas, es válido. Todo lo que ayuda a sacar lo que ha quedado dentro. Porque no estamos en el nivel moral, sino en el nivel premoral del corazón. Ahora vamos a hacer una oración, ¿no? Entonces, en esta oración yo puedo expresar a Dios y puedo sacar y puedo también decir a mi Padre lo que me venga. Y si no me viene nada, nada, pero quiero decir que tengo derecho y necesidad de decir algo, lo digo. Que a lo mejor nunca le dije, papá te quiero, y siento que eso necesito decirlo, se lo digo, ¿no? O sea, no lo vamos a decir en alto aquí, pero se lo dices a papá, a Dios, he sido desagradecido, pues te lo digo, pero no como un acto moral, sino porque sale del corazón. Porque en la parte de arriba de la línea he visto, joder, pues mira, papá, se me olvidó ese día que papá vino conmigo, ¿no? Y aún me viene una foto, anda, pues es que no, estaba ahí y se me había olvidado, o lo contrario, ¿no? He idealizado a papá porque no me he permitido, claro, ¿cómo voy a decir que papá, pues, no? ¿Qué es lo que la gente suele hacer? Y por lo tanto, vosotros también, en general, se suele hacer, que es la tendencia habitual, es a mezclar los dos ámbitos. Hombre, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir a Dios que Dios no ha estado si Dios siempre está? ¿No? Y mezclo los dos niveles. Dios está siempre, que es la verdad, pero yo he sentido que no estaba. ¿Y cómo voy a quejar a Dios si Dios me lo ha dado todo? ¿Me explico? Entonces hay que distinguir los dos planos. El plano del, claro, si mi padre me lo ha dado todo, se mataba a trabajar, ¿cómo ahora voy a decirle, papá, no estabas? Pues no mezclemos los planos. Papá, tu padre era bueno y él aprendió que te quería trabajando, pero no estaba. Pero tu corazón necesita decir, ¿y por qué no estabas, papá? Te echo de menos. Te echo de menos, papá. He echado de menos. Y que tu corazón hable y no mezclarlo. No mezclar el Padre real del Padre interior. Esto es clave. ¿Lo veis? Y en la sanación interior, cuando se hace intercesión, nunca entramos en el Padre real. No, que si mi Padre, pues ya está, lo que sea. Si entramos es para hacer un camino de perdón y de misericordia y de reconciliación con el Padre real. Pero no se hace ese camino si no se ha sanado el Padre interior. Si quieres perdonar al Padre real sin haber hecho un camino de sanación interior, va a haber un cortocircuito porque vas a anular la sanación interior. Entonces, ¿cómo se hace? Separando, distinguiendo. La palabra más propia es distinguir, que es distinguir ámbitos. Tú sabes lo que es tu Padre, tú sabes lo que es Dios. Y digo, sabes hasta cierto punto, hasta lo que sabes. O sea, si pensamos en Dios, todos sabemos lo que la revelación nos ha dicho de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es providente, todo lo que decimos en las alabanzas. Eso lo sabemos. Pero mi corazón, si ha sentido eso, pues lo proclama y lo siente y lo vive. Pero cuando ha experimentado el Dios ausente, el Dios, pues experiencias que me han decepcionado, todo esto, por imágenes falsas de Dios, pero que me han afectado. Entonces necesito expresarlo, porque eso está ahí. Y claro, cuando anulamos por juicios, ¿no? Porque, ¿cómo voy a decir a Dios esto? Cuando lo anulamos desde nuestra cabeza y no nos permitimos expresar, todo eso está oprimiendo y está haciendo daño. Entonces, es darte la oportunidad de expresar lo que sientes sin juzgarlo. No voy a juzgar ni al Padre real, pero tampoco me voy a juzgar a mí porque sienta algo hacia mi Padre, algo negativo. ¿Vale? Esto para un intercesor, para un sacerdote, es fundamental, porque si en una confesión o una intercesión me quedo en lo de arriba, estamos dando esos consejos que al final la persona, ¿no? ¿Cuántas veces ha venido gente diciendo, es que, claro, me han dicho en intercesión o en la confesión, ¿no? Que tengo que perdonar, ¿no? Entonces, claro,
Pero ¿el perdón qué es? O sea, tengo que perdonar, y si me ha hecho un daño grave que me ha dejado secuelas, eso yo necesito sacarlo y luego haré el proceso del perdón. Entonces, los dos planos hay que considerarlos. O sea, el tener en cuenta al Padre interior no es dejar de tener en cuenta al Padre real. Pero ya mi Padre real a veces se mezcla, lógicamente. Yo no puedo justificar que mi padre me pegara, o que mi padre me abusara, o que mi padre me hiciera daño. Eso no, que mi padre se descontrolara con un arranque de ira. Y eso no lo puedo justificar. Sí lo puedo explicar. Puedo explicar porque mi padre tiene sus heridas, entonces yo hago un proceso de no juzgarle, no le juzgo, porque entiendo que mi padre también sufrió, pasó y tenía sus tensiones, tenía sus problemas, tenía su tal. Pero desde el corazón hay que sacarlo, porque eso ha dejado una huella en mí, que me está afectando hoy, que me está haciendo daño hoy. Pues el que yo pueda expresar la ira hacia mi padre interior por ese daño que me hizo, sin él quererlo hacer a lo mejor, pues eso es una sanación interior. ¿Veis? Una clave de sanación interior es expresar sin juzgar, sacando. Bueno, como veis, es ir profundizando. Entonces vamos a disponernos, vamos a hacer este momento de oración delante de Dios, en su presencia, para que Él nos dirija y nos encamine. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.